Es muy probable que todos hayamos escuchado, en susurros o en proclamaciones, sobre la expansión de la conciencia. Quizás algunos de ustedes, que escuchan mi voz ahora, se encuentren en ese preciso y vertiginoso lugar en este momento. Hablamos de ese estado en el que adquirimos una forma de entendimiento completamente nueva sobre la vida. Un instante en que el velo de los engaños, tejido con nuestras esperanzas y miedos, empieza a descorrerse y la verdad fundamental sobre el funcionamiento de la realidad se vuelve cada vez más clara, como un paisaje que emerge de la niebla. Sin embargo, en medio de todos los relatos sobre luz y éxtasis, son muy pocos los que se atreven a hablar de la faceta oscura, del precio inevitable de este proceso. Emprender la travesía del autodescubrimiento no es, como muchos imaginan, un simple y agradable paseo hacia la iluminación. Con mucha más frecuencia, es una jornada ardua y valiente a través de nuestras propias penumbras internas. Cuando tomamos la decisión consciente de despertar, no solo estamos firmando un contrato para elevarnos hacia una vida de dicha perpetua. Despertar, en su esencia más pura, implica forzar y abrir compuertas hacia áreas de nuestro ser que hemos mantenido selladas, ocultas, o que hemos decidido, deliberadamente, ignorar durante años, quizás décadas. Abrirnos a la conciencia total es como accionar un antiguo portal de piedra An. Al otro lado, no solo nos aguarda una luz cegadora, sino también la sombra que esa misma luz proyecta. Detrás de cada nueva percepción, yace una capa más profunda y oculta de nosotros mismos. Detrás de cada revelación que nos deja sin aliento, hay un lado de nuestro ser que hemos rehuido mirar. En este video vamos a indagar en esta faceta olvidada, incómoda y absolutamente crucial del despertar espiritual, y exploraremos por qué es fundamental acogerla con los brazos abiertos. Porque entender el lado sombrío del camino no se trata de escapar de una verdad incómoda, sino de tener el coraje de abrazar la experiencia humana en su sobrecogedora totalidad. Existe una noción, casi una leyenda urbana, en los círculos espirituales, de que la expansión de la conciencia es como una fórmula mágica, un hechizo instantáneo que resuelve todas nuestras dificultades mundanas. Se nos vende como la garantía de una existencia plena, libre de sufrimiento, un estado de calma ininterrumpida, donde por fin nos encontramos a nosotros mismos, completos y sanados. Para muchos, el despertar se presenta como un destino final, un lugar de reposo y alivio donde las dolorosas aflicciones del mundo ya no pueden tocarnos. No obstante, esta es la primera y más seductora trampa del despertar, y es tan sutil como poderosa. Este modo de pensar nos conduce a la creencia errónea de que solo necesitamos meditar lo suficiente. El despertar tiene menos que ver con huir del dolor y más con aprender a observar ese mismo dolor con una nueva mirada, con ojos que ya no juzgan, sino que comprenden. Se trata, en menor medida, de suprimir los problemas de nuestra vida, y en mayor medida de aprender a coexistir con ellos en su naturaleza esencial, sin escapar ni hacer caso omiso. Precisamente, se convierte en el primer y más impactante punto de desencanto para muchos aspirantes espirituales. La dolorosa toma de conciencia de que el despertar no suprime la condición humana, no borra mágicamente nuestras imperfecciones, nuestras dudas paralizantes o nuestra ansiedad latente. Por el contrario,
a menudo amplifica la percepción que tenemos de ellas, como si una luz brillante iluminara cada grieta y cada mota de polvo en una habitación que creíamos limpia. La auténtica espiritualidad carece de atajos. Exige la confrontación, no la evasión. Y confrontarse a uno mismo es por naturaleza un proceso doloroso, porque nos fuerza a encarar todo aquello que, con mucho esfuerzo, hemos ignorado, escondido o reprimido durante años. Al iniciar esta travesía del despertar, una de las primeras y más formidables entidades que encaramos es el ego, esa compleja estructura de identidad que hemos ido forjando, ladrillo a ladrillo, a lo largo de nuestra existencia. El ego es una construcción sofisticada y elaborada, a la que no le agrada en absoluto ser cuestionada, y mucho menos desmantelada. Y cuando alguien emprende el camino del despertar, con la expectativa secreta de que éste enaltezca o realce su propia importancia, se topa de bruces con un abismo de frustración, porque el despertar no alimenta al ego, lo desenmascara, lo expone en toda su temblorosa fragilidad. El ego se aferra desesperadamente a nociones como soy especial, estoy más evolucionado que los demás, o estoy por encima de las ilusiones mundanas. Así, el viaje espiritual se convierte, sutilmente, en otra vía para la autoglorificación, un trofeo más para su colección. Pero el verdadero despertar no confiere un estatus de superioridad. Por el contrario, demanda una entrega profunda y absoluta. Nos revela, sin miramientos, que no somos entidades especiales y separadas del todo, sino apenas una pequeña y efímera ola en el vasto e incomprensible océano de la existencia. La ilusión del despertar como un título nobiliario que nos sitúa por encima de los demás se desmorona, y el individuo se encuentra desnudo, en una postura de humildad radical frente a la inmensidad del universo. Hay una desilusión inevitable, un necesario desengaño que acompaña al auténtico despertar, y este proceso es doloroso. Es como si la mente, que por tanto tiempo se ha aferrado a creencias rígidas, a verdades absolutas y a la búsqueda de soluciones externas, comenzara a desmantelar esos mismos cimientos sobre los que construyó su realidad. La desilusión es un proceso de depuración, un vaciado, un desprendimiento de todas las capas de creencias que hemos forjado sobre la vida, el mundo y sobre todo, sobre nosotros mismos. Y esta limpieza es, en su mayor parte, profundamente incómoda, porque nos arrebata el suelo firme bajo nuestros pies, dejándonos en un estado de vulnerabilidad total. Cuando la conciencia se expande, cuando la luz de nuestra atención se vuelve más potente, inevitablemente ilumina las penumbras internas, esa vasta y polvorienta bodega, donde almacenamos todo lo que hemos reprimido, ocultado o negado acerca de nosotros mismos. Este es el reino de la sombra. La mayoría de nosotros preferimos, por instinto de supervivencia, ignorar la existencia de esta parte, manteniendo una imagen idealizada y pulcra del yo espiritual. Pero, inevitablemente, sea tarde o temprano, la sombra golpeará a la puerta de nuestra conciencia, y no hay manera alguna de avanzar en el camino sin abrirle y encararla. La sombra está compuesta por todo aquello que evitamos ver en nuestro interior, en rasgos de nuestro carácter, que juzgamos como inaceptables, como la envidia, la codicia o la pereza, emociones que consideramos vergonzosas como los celos o el resentimiento, y recuerdos dolorosos que hemos sepultado bajo capas de olvido. Es, en definitiva, todo aquello que reprimimos porque no encaja con la imagen perfecta que hemos construido para consumo propio
y ajeno. Lo que muchos olvidan es que, al intentar ignorar estas partes, no se desvanecen. Por el contrario, permanecen latentes, vivas, operando desde nuestro inconsciente e influyendo sigilosamente en nuestras decisiones, en la dinámica de nuestras relaciones y en nuestra percepción general del mundo. Encarar la sombra implica, por tanto, entrar en contacto directo con aspectos de nosotros que pueden ser profundamente perturbadores, pero que a la vez son increíblemente poderosos. Y lo que es más importante, la sombra alberga porciones valiosas de nuestra energía vital. De forma inconsciente, gastamos una cantidad ingente de nuestra energía vital, de nuestro chi, en la tarea de mantener esos esqueletos guardados en el armario, lejos de la vista. Y este esfuerzo constante, a largo plazo, puede acarrear consecuencias nefastas para nuestra salud física y mental. Muchos consideran que el trabajo con la sombra es solo un complemento, un apéndice opcional en el viaje espiritual. Sin embargo, la verdad es que confrontar el lado oscuro es el camino en sí mismo. Cuando nos sumergimos valientemente en la sombra, encontramos rasgos que a menudo contradicen de forma flagrante nuestra autoimagen, la envidia hacia el éxito de un amigo, los celos irracionales en una relación, el resentimiento enquistado hacia un familiar, la arrogancia sutil en nuestras opiniones o una profunda e inconfesable inseguridad. Es un momento de una honestidad brutal, un instante doloroso en el que nos percatamos de que, sin importar cuánto hayamos intentado ser buenos o espirituales, aún albergamos en nuestro interior estas emociones e impulsos primarios. Este es el instante en que nos enfrentamos cara a cara con el yo que creíamos haber trascendido. Esa faceta que no deseábamos ver sigue existiendo, viva y coleando dentro de nosotros. Con frecuencia, la sombra se manifiesta con una claridad meridiana en nuestras relaciones interpersonales. Cada individuo que conocemos, y en especial aquellos que detonan en nosotros reacciones emocionales intensas, ya sea una ira desproporcionada, un miedo paralizante o incluso una atracción magnética, es de alguna manera un espejo que refleja fragmentos de nuestra propia sombra. Lo que nos irrita hasta la exasperación o nos fascina de manera inexplicable en los demás son, con frecuencia, aspectos de nuestra propia personalidad que hemos ignorado, rechazado y proyectado hacia afuera. Sí. Este fenómeno es lo que el psicólogo Carl Jung denominó proyección, un mecanismo de defensa donde los rasgos y sentimientos reprimidos se atribuyen a otros. Al tomar conciencia de que aquello que nos perturba en los demás en realidad nos pertenece, podemos comenzar a utilizar nuestras relaciones como una poderosa vía hacia el autoconocimiento, disminuyendo así la tendencia a culpar a otros por lo que en verdad reside en nuestro interior. Koei. Integrar la sombra no significa en modo alguno abrazar indiscriminadamente conductas dañinas o destructivas. Significa, más bien, tener la madurez de aceptar que estos rasgos y emociones forman parte de nuestra totalidad como seres humanos. Cuando nos resistimos a la sombra, ésta se fortalece, manteniendo un control sutil y perverso sobre nosotros. Pero en el momento en que la reconocemos y la aceptamos, pierde su poder sobre nuestra psique. Jung afirmaba que el proceso de individuación, esa búsqueda del autoconocimiento y la integración de todas las partes de la personalidad, es el único camino hacia la plenitud y la verdadera transformación. Enfrentar la sombra nos libera, porque aquello que logramos reconocer y nombrar pierde su capacidad de dominarnos
desde la oscuridad. Aspectos como la ira o el miedo, una vez comprendidos y aceptados, se convierten en extraordinarias herramientas para el autoconocimiento. La ira, por ejemplo, puede enseñarnos valiosas lecciones sobre nuestros límites personales, y el miedo puede instruirnos sobre el verdadero valor del coraje. Este proceso, además, nos vuelve inmensamente más compasivos con los demás, a medida que empezamos a ver sus propias sombras, sin emitir juicios, sabiendo que todos, sin excepción, tienen partes no expresadas y heridas ocultas. En el viaje del despertar, el ego se manifiesta como un obstáculo frecuente y formidable. Es, en cierto modo, una máscara, una armadura diseñada a lo largo de los años para proteger nuestra frágil identidad y reforzar nuestra necesidad de importancia. Al mismo tiempo, el ego es la fuente de profundos e incesantes conflictos internos. Nuestra mente, habituada como está a construir una imagen sólida y estable de quienes somos, tiende a oponer una feroz resistencia a las transformaciones radicales que el despertar conlleva. Esta resistencia es natural, es un mecanismo de supervivencia, pero para poder trascenderla, necesitamos comprender en profundidad cómo opera el ego y por qué reacciona con tanto temor y con una necesidad tan imperiosa de control ante la simple idea de su disolución. El ego, en su esencia, es el núcleo de nuestra identidad psicológica. Es una estructura que sostiene nuestras creencias, nuestros deseos más profundos y la imagen que hemos construido de nosotros mismos con el tiempo. Es el responsable de hacernos sentir distintos, separados del resto del mundo. Y es precisamente esta sensación de separación lo que se convierte en el mayor impedimento en el camino espiritual. El ego genera un sentido completamente ilusorio de permanencia, intentando convencernos de que estamos definidos por la corriente de nuestros pensamientos y por las historias personales que nos contamos una y otra vez. A lo largo de la vida, el ego se robustece a través de las experiencias y la necesidad de protección. Se aferra con uñas y dientes a etiquetas, a éxitos e incluso a fracasos, buscando constantemente la validación externa de su valor. Por ello, cualquier intento de trascendencia, cualquier indicio de que nuestra identidad no es tan sólida como aparenta, provoca una resistencia interna inmediata y visceral. El ego teme la disolución porque percibe el despertar como una amenaza de muerte simbólica. Para la lógica del ego, perder sus certezas, sus definiciones y sus fronteras es análogo a perder su propia existencia. Este miedo primario genera una enorme resistencia interna. Cuando se le presenta la invitación a expandir la conciencia, el ego responde con todo su arsenal de pensamientos y emociones defensivas a miedo, duda, ira, escepticismo. Es como si luchara por su vida para mantener el control, para evitar ser absorbido por algo infinitamente más grande y desconocido. Esta lucha interna se describe en diversas tradiciones espirituales. Jesús, cuando dice que debemos perder nuestra vida para ganarla, se refiere precisamente a la necesidad de abandonar las ilusiones del ego para hallar la vida verdadera, una vida más allá de la identidad limitada. Perder el yo no implica la aniquilación, sino una apertura a una forma de vivir radicalmente nueva. El ego, en su incansable búsqueda de control, incluso intenta adueñarse del propio viaje espiritual. Se coloca la máscara de la iluminación, creando la ilusión de que ya ha alcanzado un estado superior. Este fenómeno, conocido como materialismo espiritual,
es un intento del ego de protegerse, transformando la espiritualidad en un título, en un logro más para su currículum, en lugar de un viaje de desapego y entrega. Este fenómeno se observa cuando el ego crea una imagen sagrada de sí mismo, apegándose a ideas de superioridad y creyéndose más evolucionado que otros. Al hacerlo, evita el verdadero y arduo trabajo interno y reemplaza el auténtico despertar con un papel, con una actuación. Esta trampa de la iluminación es una distracción sutil, pero increíblemente poderosa, que puede paralizar el crecimiento espiritual y mantener al individuo atrapado en un ciclo sin fin de ilusión. La única manera de trascender el ego es mediante la vigilancia constante y una humildad radical. Debemos observar nuestros propios pensamientos y actitudes de cerca, como un científico observa una muestra bajo el microscopio, cuestionando las motivaciones ocultas detrás de nuestras acciones. Este ejercicio de autoconciencia constante impide que el ego tome las riendas de nuestro viaje. Como decía San Agustín, el autoconocimiento conduce a la humildad, porque cuanto más conocemos nuestras propias debilidades, menos sentimos la necesidad de exaltarnos. Esta práctica consiste en observar nuestros pensamientos y emociones sin involucrarnos con ellos, sin identificarnos. Alhazer, esto. Comenzamos a darnos cuenta de que el ego no es nuestra verdadera esencia. Esta desidentificación es un paso crucial porque debilita el control del ego y nos acerca a una experiencia más pura y genuina de la realidad. En la búsqueda de este estado superior de conciencia, es muy fácil caer en la trampa de la superioridad espiritual. A medida que profundizamos en nuestras prácticas y conocimientos, el ego puede transformar estas experiencias en una falsa y embriagadora sensación de grandeza. El orgullo oculto puede infiltrarse silenciosamente, llevándonos a creer que estamos, de alguna manera, por encima de los demás. Esta actitud no solo nos aleja de los otros, sino que también nos impide ver la inmensa riqueza de las experiencias humanas. Al colocar una barrera entre nosotros y los demás, perdemos la oportunidad de aprender de la diversidad de caminos y perspectivas. La verdadera espiritualidad requiere humildad, y la humildad no se trata de devaluarse a uno mismo, sino de redirigir nuestro enfoque hacia el exterior, en lugar de concentrarnos únicamente en nuestras propias experiencias y logros. La humildad nos ayuda a reconocer que el viaje espiritual es una experiencia compartida, donde todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo y creciendo juntos. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas y sus propios desafíos, y es aquí donde la verdadera espiritualidad se revela en la práctica del servicio y la compasión. Cuando comenzamos a ver la espiritualidad no como un medio para elevarnos, sino como un medio para ayudar y apoyar a los demás, nos alejamos de la mentalidad de superioridad. Servir a los demás se convierte en el reflejo más puro de nuestro propio despertar, una oportunidad para conectar genuinamente con la humanidad y para tejer una red de compasión que nos sostenga a todos. Así que, despertar a la conciencia no consiste en alcanzar una luz definitiva y estática, sino en abrirse por completo para ver, sentir y aceptar todos los matices de la experiencia humana. Aquellos que se embarcan en esta travesía deben estar preparados para enfrentar su sombra, para atravesar su dolor y para desenmascarar las ilusiones que han creado sobre sí mismos. La verdad es que el despertar es un viaje sin fin, donde con cada paso que damos encontramos nuevas capas de nuestro ser para ser desveladas e integradas. El lado oscuro del despertar no es un error en el camino. Es the echo, una parte esencial e ineludible del proceso.
cold día. Es en esta oscuridad, y solo en ella, donde descubrimos nuestra verdadera fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de amar incondicionalmente, no solo a la luz, sino también a la sombra, que la hace posible. Realmente deseo, desde lo más profundo, que este video te haya sido de ayuda, de alguna manera, en tu propio y único viaje de expansión de la conciencia. Gracias por tu tiempo y tu atención.